Muy buenas, en el vídeo de hoy continuamos con el Real Decreto 6/2023 de 19 de diciembre por el que se aprueban las medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Estábamos en el libro 2 y ahora vamos al título 2, que es acceso al empleo público. Y dentro de este título 2 vamos a ampliar o desarrollar lo que serían los artículos 55 a 62 del TREBE. Y lo primero que nos encontramos son los principios rectores. Y es que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con unos principios constitucionales. ¿Te acuerdas de ellos, verdad? 3 principios constitucionales: igualdad, mérito y capacidad. Busca en qué artículos de la Constitución estaban estos principios constitucionales, por si acaso. Y además, la Administración también seleccionará a su personal en base a estos principios: igualdad, mérito y capacidad. Y todo ello de acuerdo con un modelo de selección adaptable. ¿Vale? Modelo de selección adaptable. Y garantizando siempre la publicidad de las convocatorias y de sus bases, la adecuación entre el contenido del proceso selectivo y las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, agilidad y eficiencia sin perjuicio de la objetividad. Me han fastidiado esta frase con lo que me gustaba, que era agilidad sin perjuicio de la objetividad, y han puesto eficiencia. Agilidad y eficiencia sin perjuicio de la objetividad, accesibilidad, tal cual, e imparcialidad y profesionalidad del órgano de selección, que luego hablaremos de ellos. Y por último, una que me parece muy curiosa: promoción de la igualdad de acceso con independencia de la situación socioeconómica del aspirante. Y aquí te lo dejan, ¿vale? Muy bien, por estos principios rectores. Pero, ¿te acuerdas de cuáles son los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos? Estamos ahora en el EBEP. ¿Te acuerdas de cuáles son? Primero de ellos: tener la nacionalidad española o la europea, o ser cónyuge de personas con nacionalidad española o europea y siempre que no estén separados de derecho. Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, y con capacidad funcional podemos hablar de la discapacidad también un poquito más adelante. Tener cumplidos 16 años como mínimo y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, que solo por ley podrá establecerse una edad máxima distinta. También no haber sido separado mediante expediente disciplinario ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial. Y por supuesto, para poder participar en un proceso selectivo tienes que tener la titulación exigida. Pues bien, estos 5 puntos son los que habilitan para poder presentarte a los procesos selectivos. ¿Te acordabas de ellos, verdad? Seguro que sí, porque caen en el examen. Bien, dicho esto, íbamos a hablar del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que te he dicho, ¿vale? Y es que se van a inspirar en unos principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Y ya vimos en el vídeo anterior que se iba a reservar un cupo no inferior al 10% en las ofertas de empleo público para las personas con discapacidad, de tal forma que al menos el 2% sean para plazas cubiertas con personas con discapacidad intelectual y el resto de plazas cubiertas por cualquier otro tipo de discapacidad, de forma que progresivamente se alcance ese 2% de efectivos totales dentro de las administraciones. En concreto, del acceso de las personas con discapacidad intelectual, nos dice aquí el Real Decreto 6/2023 que se llevará a cabo mediante una convocatoria de pruebas selectivas, apunta, específicas e independientes. Las pruebas selectivas para las personas con discapacidad intelectual se van a hacer de forma específica e independientes. Claro, te tengo que hacer la pregunta: ¿cómo serán las pruebas selectivas para el personal, para las personas con discapacidad intelectual? Específicas e independientes. Por supuesto, claro está, se van a adoptar las medidas adecuadas necesarias para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios de los procesos selectivos. ¿Dónde están estas adaptaciones y ajustes actualmente? Pues las tenemos reguladas en la orden pre-1822 del 2006, que establece unos criterios generales para adaptación de tiempos, ¿vale? Le podéis echar un vistazo por curiosidad, simplemente os vais a anexo al final y veis los tipos de adaptación de tiempo que hay. Vale. Ahora le toca el turno a los sistemas de procesos de selección y órganos de selección, que también los tocamos aquí, ¿vale? Primero vamos con los órganos de selección, que tienen que ser como colegiados. Tiene que haber un principio de imparcialidad y profesionalidad y especialización en esos órganos colegiados. Una presencia equilibrada entre mujeres y hombres. Y acuérdate de esto también, siempre es una pertenencia a título individual, que no puede ostentarse por representación o cuenta de nadie. Y la típica pregunta del examen, que la tenemos, por favor,
quién no podrá formar parte de los órganos de selección. Y también lo viene regulado aquí en el Real Decreto 6/2023. Y aquí esta sí que tenemos que verla. Altos cargos, personal de elección y de designación política, funcionarios interinos, laborales no fijos y personal eventual. Estos 5 son los que no puede estar dentro de un órgano de selección. Claro está que luego los órganos de selección son los que se van a encargar de los sistemas y procesos de selección, que estos tienen que ser de carácter abierto y libre concurrencia, y todo ello lo que hemos hablado antes, diseñando para que esas pruebas haya una conexión entre las competencias profesionales dentro de las pruebas y las funciones a desarrollar. Ahí te lo dejo. ¿Cómo pueden ser estas pruebas? Orales, escritas, idiomas, informáticas, curriculares, entrevistas, etcétera, etcétera. Pueden ser de cualquier tipo, ¿vale? Pero en teoría tiene que haber una conexión entre las pruebas y las competencias profesionales que vayas a desarrollar. Y estos 5 grupos de personas que no pueden pertenecer a los órganos de selección. Pero bien, otra cosa más. Hay 3 tipos de sistemas selectivos que conoces a la perfección. ¿Cuáles son? Oposición, concurso-oposición y concurso solo en virtud de ley y con carácter excepcional, ¿vale? Aquí no te pueden pillar. Los procesos selectivos como tal siempre se van a iniciar mediante una convocatoria pública y los órganos de selección, aquí cuidado, no podrán proponer el acceso a un número de personas superior a las aprobadas en la convocatoria, excepto que así esté previsto en la propia convocatoria. No pueden hacerlo, pero lo que sí que pueden hacer es una relación complementaria de aspirantes en caso de que se la pidan, por si hay renuncias. Antes de la toma de posesión, por si hay renuncias, una relación complementaria de aspirantes para cubrir esos huecos. Y también pueden elaborar una relación de posibles personas candidatas para que sean nombradas interinas o personal laboral temporal en caso de que así se necesiten. Y esa relación de personas, posibles personas interinas o personal laboral temporal, que son las bolsas, ¿vale? No están obligadas, pero pueden hacerlo en caso de que sea necesario. Y por último, y muy interesante, ¿vale? ¿Te acuerdas de los pasos que hay que seguir para adquirir la condición de funcionario de carrera? Artículo 62 del TREBET. ¿Vale? Teníamos unos pasos que teníamos que ir consiguiendo, esas metas volantes, hasta llegar a ser funcionario de carrera. El primero de ellos, y el más difícil, en el que estamos, superación del proceso selectivo. Luego, tenemos nombramiento por órgano u autoridad competente, que además se va a publicar en el boletín oficial correspondiente. 3, tenemos un acto de acatamiento a la Constitución o al Estatuto de Autonomía que corresponda, y también al resto del ordenamiento jurídico. Y 4, tenemos, según nos dice el EBEP, la toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Y aquí es donde vengo, ¿vale? Los plazos de la toma de posesión que matiza el Real Decreto 6/2023. Apunta fuerte. Estos plazos de toma de posesión, cuando ya has superado todo, el proceso selectivo, el nombramiento, has salido en el BOE, has hecho el acatamiento de la Constitución, tienes que ir en un plazo de 15 días naturales. Si no hay cambio de localidad y residencia. Si sí hay cambio de localidad y residencia porque te toca desplazarte, porque te ha tocado la plaza en un sitio distinto, tienes un mes, ¿vale? Y si eres personal interino o eventual, la toma de posesión se hace al día siguiente del nombramiento, ¿vale? O sea, que sale el nombramiento y ¡pum! Ya, ¿vale? Si eres funcionario de carrera y no hay cambio de localidad de residencia, 15 días desde el nombramiento, a partir del día siguiente. ¿Vale? Y si sí hay cambio de localidad de residencia, un mes. Y ya está, ¿vale? Por este vídeo. Resumen, rapidito. Principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público, por supuesto. Requisitos generales de acceso al empleo público, nacionalidad, capacidad funcional, la edad, 16 y no exceder de la edad de jubilación forzosa, no estar separado de expediente disciplinario ni inhabilitación absoluta o especial y poseer la titulación. Convocatorias de pruebas selectivas de personas con discapacidad intelectual, ¿cómo eran? Específicas e independientes. Órganos de selección, siempre una pertenencia a título individual y no puede haber representación. ¿Quiénes no pueden formar parte de los órganos de selección? Los altos cargos, personal de designación o elección política, funcionarios interinos, laboral no fijo y el eventual. Procesos selectivos, los 3.
oposición, concurso de oposición y concurso a secas, excepcional y solo por ley. Y luego, si superamos el proceso selectivo, tenemos un nombramiento con publicación, un acto de acatamiento de la Constitución o el Estatuto de Autonomía y luego la toma de posesión en los plazos de 15 días naturales si no hay cambio de localidad de residencia, un mes si sí hay cambio y para los interinos y eventuales al día siguiente. Y con esto ya estaría, ya teníamos el título 2 del libro 2 del Real Decreto 6/2023. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.